A lo largo de la historia, la ciencia ha llevado a la humanidad a descubrir cosas increíbles. Pero no todos esos avances se lograron de forma ética. En nombre del progreso, algunos científicos cruzaron límites que jamás debieron cruzar. Personas utilizadas como sujetos de prueba, experimentos secretos, y proyectos que permanecieron ocultos durante décadas. Historias que revelan el lado más oscuro de la ciencia. Hoy vamos a descender en uno de los temas más perturbadores de la historia. Este es, el iceberg de los experimentos humanos más perturbadores. El experimento de la prisión de Stanford. Comenzamos en la parte más visible del iceberg. Un experimento que se volvió famoso en todo el mundo y que reveló algo muy inquietante sobre el comportamiento humano. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo llevó a cabo el Stanford Prison Experiment en la Stanford University. El objetivo era estudiar cómo reaccionan las personas cuando se les asigna poder dentro de un sistema carcelario. Para el experimento se reclutaron estudiantes universitarios que fueron divididos al azar en dos grupos. Unos serían guardias, y otros prisioneros. Para hacerlo más realista, los prisioneros incluso fueron arrestados por la policía en sus propias casas, frente a sus vecinos y familiares, y luego llevados a una prisión simulada construida en el sótano de la universidad. Una vez dentro, a los prisioneros se les quitó su identidad. Ya no podían usar sus nombres. Solo podían ser llamados por números. También llevaban uniformes, sandalias y una cadena en el tobillo para reforzar la sensación de encarcelamiento. Al principio todo parecía controlado. Pero en el segundo día los prisioneros iniciaron una rebelión. Bloquearon las puertas de las celdas y se negaron a seguir órdenes. Los guardias respondieron con castigos psicológicos. Obligaban a los prisioneros a hacer ejercicios físicos, los privaban del sueño y algunos fueron encerrados en aislamiento. Con el paso de los días, algunos guardias comenzaron a volverse cada vez más agresivos. Lo más inquietante es que muchos parecían disfrutar el poder que tenían. La situación se volvió tan intensa que varios prisioneros comenzaron a sufrir crisis emocionales reales. Uno de ellos tuvo un colapso psicológico tan fuerte que tuvo que ser retirado del experimento. El estudio estaba planeado para durar 2 semanas. Pero tuvo que cancelarse después de solo 6 días. Porque lo que estaba ocurriendo dentro de aquella prisión falsa ya no parecía un experimento, parecía una prisión real. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram realizó uno de los experimentos más impactantes en la historia de la psicología en la Yale University. Su objetivo era responder una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto una persona común obedecería órdenes de una autoridad, incluso si esas órdenes implicaban hacerle daño a alguien más? Para el experimento, Milgram reclutó voluntarios que pensaban que participarían en un estudio sobre memoria y aprendizaje. A cada participante se le asignaba el papel de profesor. En otra habitación estaba el supuesto estudiante, que en realidad era un actor. El profesor debía leer una serie de palabras y, cada vez que el estudiante respondía incorrectamente, debía aplicarle una descarga eléctrica usando una máquina con varios niveles de voltaje. A medida que avanzaba el experimento, el actor comenzaba a reaccionar. Primero se quejaba del dolor, luego empezaba a gritar y suplicaba que detuvieran el experimento. Muchos participantes se sentían nerviosos, dudaban e incluso preguntaban si debían continuar. Pero el investigador siempre respondía con frases firmes como: "El experimento requiere que continúe". Lo más sorprendente fue el resultado. A pesar de escuchar los gritos y creer que podían estar causando daño real, alrededor del 65% de los participantes continuó aplicando descargas hasta el nivel máximo. El experimento reveló algo profundamente inquietante. En ciertas circunstancias, muchas personas están dispuestas a obedecer a una autoridad, incluso cuando creen que sus acciones pueden causar daño a otros. Durante la Guerra Fría, el miedo entre potencias mundiales llevó a la creación de proyectos extremadamente secretos. Uno de los más conocidos fue Project Ultra, desarrollado por la agencia de inteligencia central Inteligencia Genki. El objetivo de este programa era investigar si era posible manipular la mente de una persona. Para lograrlo, los investigadores experimentaron con diferentes métodos psicológicos y químicos. Entre ellos se encontraban la hipnosis, la privación sensorial y el uso de drogas alucinógenas como el LSD. Lo más inquietante es que muchas de las personas utilizadas en estos experimentos no sabían que estaban participando en ellos. Algunas recibían sustancias sin su consentimiento, mientras que otras eran sometidas a intensas pruebas psicológicas. Durante años, este proyecto permaneció completamente en secreto. Pero en la década de los 70, parte de la información comenzó a salir a la luz.
Sin embargo, cuando las investigaciones oficiales intentaron descubrir toda la verdad, se encontraron con un problema. Gran parte de los documentos del proyecto habían sido destruidos. Esto significa que probablemente nunca sabremos todo lo que realmente ocurrió dentro de MKUltra. Y para muchos investigadores, esa es justamente la parte más inquietante de toda esta historia. Si seguimos descendiendo en este iceberg, encontramos otro experimento que mostró algo inquietante sobre la mente humana. En 1920, el psicólogo John B. Watson realizó un estudio que hoy es conocido como el Light-Albert Experiment. El objetivo del experimento era demostrar que el miedo podía ser aprendido. Para probar su teoría, Watson trabajó con un bebé de aproximadamente 9 meses conocido como Albert. Al principio, el niño no mostraba miedo hacia casi nada. Podía jugar tranquilamente con una rata blanca, un conejo e incluso con diferentes objetos sin mostrar señales de temor. Pero entonces los investigadores comenzaron a hacer algo perturbador. Cada vez que Albert tocaba la rata blanca, Watson golpeaba una barra metálica detrás del niño, produciendo un sonido extremadamente fuerte. El ruido asustaba al bebé, que comenzaba a llorar. Después de repetir este proceso varias veces, ocurrió algo sorprendente. Albert comenzó a tener miedo de la rata blanca incluso cuando el sonido ya no estaba presente. Pero el efecto no terminó ahí. El miedo del niño empezó a extenderse a otros objetos similares. Albert también comenzó a llorar al ver un conejo, un perro o incluso un abrigo de piel. El experimento había demostrado algo inquietante. El miedo puede ser condicionado y aprendido artificialmente. Pero lo más perturbador es que nunca se supo con certeza qué ocurrió con Albert después del experimento. Y durante muchos años, este estudio fue considerado uno de los ejemplos más claros de cómo la ciencia puede cruzar límites éticos cuando se trata de experimentar con seres humanos. A medida que descendemos en este iceberg, los experimentos se vuelven cada vez más perturbadores. Uno de los más inquietantes fue la versión Project, llevado a cabo en Sudáfrica durante los años 70 y 80. Este programa fue dirigido por el médico militar Aubrey Levin y tenía un objetivo extremadamente controversial: intentar curar la homosexualidad en soldados del ejército sudafricano. En esa época, el ejército consideraba la homosexualidad como un trastorno que debía ser tratado. Los soldados sospechosos de ser homosexuales eran enviados a hospitales militares donde eran sometidos a experimentos psicológicos y físicos. Entre los métodos utilizados estaban terapias de aversión con descargas eléctricas. A los pacientes se les mostraban imágenes de personas del mismo sexo. Y justo en ese momento recibían fuertes descargas eléctricas. La idea era asociar la atracción con dolor. Pero los experimentos no terminaron ahí. Algunas víctimas fueron sometidas a tratamientos hormonales forzados. Y en ciertos casos extremos, incluso cirugías de reasignación de sexo sin consentimiento real. Muchos de los afectados sufrieron traumas psicológicos que los acompañaron durante toda su vida. Durante años, este programa se mantuvo oculto. No fue hasta décadas después que sobrevivientes comenzaron a hablar y revelar lo que realmente ocurrió dentro de esos hospitales militares. Y lo más inquietante es que este experimento fue realizado con respaldo institucional. En 1965 nació un niño en Canadá llamado David Reimer. Cuando tenía apenas 8 meses, ocurrió un accidente médico durante una circuncisión que destruyó completamente su órgano reproductor. Sus padres, desesperados por una solución, acudieron al psicólogo John Money, un experto en identidad de género de la Johns Hopkins University. Money tenía una teoría controversial. Él creía que la identidad de género no dependía del nacimiento, sino de la educación. Así que convenció a los padres de David de algo extremo: criarlo como si fuera una niña. David fue sometido a una cirugía y comenzó a vivir con otro nombre. Le compraban vestidos. Le enseñaban a comportarse como niña. Y durante años, John Money publicó artículos asegurando que su experimento era un éxito rotundo. Pero la realidad era muy diferente. David nunca se sintió cómodo en ese rol. Desde pequeño mostraba rechazo a la ropa femenina, tenía problemas en la escuela y sufría una profunda depresión. A los 14 años, sus padres finalmente le contaron la verdad. David decidió volver a vivir como hombre. El caso terminó convirtiéndose en uno de los experimentos psicológicos más criticados de la historia. Porque durante años, el mundo creyó que el experimento había funcionado, cuando en realidad estaba destruyendo la vida de una persona. Y estos fueron algunos de los experimentos psicológicos más perturbadores que realmente ocurrieron. Estudios que cruzaron la línea entre la ciencia y la crueldad. Lo más inquietante de todo es que muchos de estos experimentos fueron realizados por profesionales respetados, en universidades y laboratorios reales.
Personas que creían estar ayudando al progreso de la humanidad. Pero al final, dejaron algo muy claro. La mente humana puede ser estudiada. Pero cuando se pierde la ética, el experimento más peligroso termina siendo el propio ser humano.